Arquero. El galán de la escuela. Rompió la carta de amor que le di. Me miró con desprecio y dijo, ¿acaso un mudo como tú tiene derecho a pensar en esas cosas? Recogí el papel triturado del suelo y quise enseñárselo. Pero me apartó la mano de un manotazo. Más tarde, cuando estaba con otro chico, frunció el ceño e hizo todo lo posible por detenerme. ¿Por qué ya no te gusto? Suspiré y finalmente puse la nota que había guardado durante tanto tiempo en su palma y la desdoblé. Nunca me gustaste. Estaba entregando esa carta para otra persona. Esta vez, Archer se convirtió en el que se volvía loco persiguiéndome. Archer. Ese pequeño mudo vino a buscarte. Te lo dije. Seguro que le gustas. Me quedé en la puerta de la clase de Archer. Un poco perdido, Archer miró de reojo al chico que lo molestaba. Luego dejó el bolígrafo y caminó hacia mí. ¿Qué pasa? Apreté los labios y asentí. Luego le entregué la carta que tenía en la mano. Archer bajó la vista y la miró 2 segundos antes de tomarla. Estaba a punto de sacar la nota que había preparado hacía tiempo. Entonces oí un ruido desgarrado. Archer rompió la carta. ¿Te gustó? Su tono era indiferente. Estaba atónito y aún no había reaccionado al giro de los acontecimientos. Archer entonces torció la comisura de la boca con sarcasmo. ¿Acaso una muda como tú tiene derecho a pensar en esas cosas? Jocelyn. Para ser sincera, ¿no eres simplemente una persona discapacitada? Me enojé tanto que casi me río. Recogí el papel triturado del suelo con el nombre del escritor y se lo mostré. Archer ni siquiera lo miró y me abrió la mano. No vuelvas a venir a mí. ¿Sabes cuántas miradas extrañas atraerás si te gusta una persona muda? Después de decir eso, regresó al aula. No me dio oportunidad de discutir. Pero la carta no la escribí yo. Mi compañera de escritorio me pidió que se la diera a Archer el día antes de que se cambiara de escuela. Era un amor secreto de chica a chica. Pero lo rompió sin siquiera mirarlo. Me agaché y recogí todo el papel triturado en silencio. Los del aula lo vieron y empujaron a Archer. Oye, me dirijo a una sesión de graduación regular, Archer. Acabas de romper la carta que tanto le costó escribir. Qué desconsolada debe estar. Archer levantó la vista y me miró. Sin decir nada. Más tarde, la noticia de que le había regalado a Archer una carta de amor se extendió por toda la escuela. El lunes, durante la ceremonia de izamiento de la bandera, Archer pronunció un discurso en el escenario como un destacado representante estudiantil. Su voz era fría y clara. Espero que algunos estudiantes se reconozcan y dejen de pensar en cosas que no deberían. Casi al instante me dirigí con paso descuidado. Las miradas de todos a mi alrededor se posaron en mí. Ya fuera por lástima o por burla. Apreté las mangas de mi uniforme escolar, sintiéndome extremadamente molesto. Tan pronto como terminó la ceremonia de izamiento de la bandera. Sin importar las miradas de la multitud. Detuve a Archer. No me gustas. Revisé la nota que tenía delante. La miró. No dijo nada. Y sonrió levemente. Esa carta no la escribí yo. Incluso usé un signo de exclamación para expresar mi insatisfacción. Pero antes de que Archer pudiera hablar, sus amigos a su alrededor empezaron a armar un alboroto. ¡Ay! ¿Ahora intenta compensarlo? La expresión de Archer me indicó que obviamente pensaba lo mismo. Le dio pereza escuchar mi explicación, me rodeó y se fue. Se lo expliqué a quienes vinieron a pedirme que lo verificara. Pero nadie me creyó. La mayoría pensaba lo mismo que Archer. Me deprimía cada día, pensando en cómo aclarar esto. Pero los arreglos escolares parecían estar alimentando este rumor. El estudiante Archer fue asignado a nuestra clase para disuadir a todos. El director señaló el asiento vacío a mi lado. Solo queda un asiento. Estudiante arquero. No puedes sentarte ahí. Yo. Archer frunció el ceño levemente. Casi imperceptiblemente. Pero aún así vino y se sentó. Ninguno de los dos habló.
Oh bueno, no pude hablar. Pero también lo ignoré y me concentré en la lectura. Deseaba poder escribir, dibujar una línea clara en mi cara. El director fue muy cariñoso conmigo. Una persona con discapacidad. Estudiante Archer. Su compañera de escritorio se llama Jocelyn. Su inglés es un poco flojo. Puedes ayudarla cuando tengas tiempo. Cerré los ojos débilmente. La voz clara del chico resonó en mis oídos. Bueno. Pensé que solo respondía con naturalidad. Inesperadamente. Durante el descanso me pasó sus apuntes por delante. Pregúntame si no entiendes algo. Negué con la cabeza y los aparté. Ni siquiera quería escribirle una nota. Archer giró la cabeza y me miró fijamente. ¿Quieres que te enseñe? ¡Qué locura! Apilé los libros en medio de nuestros escritorios sin expresión alguna. Los apilé muy alto para bloquear la línea de visión. No esperaba que Archer tomara la iniciativa de ayudarme. Eso probablemente rompió el hielo en nuestra relación. En la clase de inglés. Me estaba quedando dormido y me pilló el profesor. Levántate. Jocelyn. Enseguida recuperé la cordura y me puse de pie. Para la tercera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Me miró fijamente. Sosteniendo una tiza en la mano. Como si no pudiera responder. Me iba a dar justo entre las cejas. Por mi problema de habla. Casi nunca me llamaban la atención. Pero la profesora de inglés no hizo ninguna excepción conmigo. Bajé la vista y me encontré con la mirada de Archer. Él asintió levemente. Quería decir que podía confiar en él. Fruncí los labios y luego le hice un gesto a la profesora de inglés. ¿Tú eliges? Preguntó. Asentí, apretando las manos inconscientemente bajo la mesa. Siéntate. Por fin dejé escapar un suspiro de alivio. Después de un rato. Le dejé una nota a Archer. Gracias. Él hacía girar un bolígrafo con tranquilidad. De reojo el chico esbozó una leve sonrisa. Después de ese día. Empezó a tomar la iniciativa de enseñarme inglés. Nuestra relación se fue suavizando poco a poco sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, todavía no creía que la carta la hubiera escrito otra persona. Solo podía esperar a que el rumor se desvaneciera con el tiempo. Sin embargo, las cosas parecían tomar otro rumbo. Jocelyn. Durante el descanso. Un chico estaba de pie frente a Archer y a mi escritorio. Sostenía una taza de té con leche. Desde que estaba dentro. Normalmente cuando alguien venía a verme Archer cedía. Pero esta vez, rara vez permanecía inmóvil. Se recostó en su silla con el rostro frío. El chico que estaba de pie se sonrojó y habló, gracias por compartir tus apuntes de matemáticas la última vez. Esta vez mis notas han mejorado 30 puntos. Sonreí y negué con la cabeza, haciéndole muecas. De nada. El chico le entregó el té con leche que tenía en la mano. Te lo compré. No lo alejes. Dudé unos segundos y luego lo tomé. Lo dije en silencio. Gracias. Se rascó la cabeza. Y sus orejas se pusieron un poco rojas. Arquero, que llevaba un buen rato observando, hojeaba un libro que tenía en la mano. Con un tono informal. Nada mal. Me he esforzado mucho enseñando inglés a otros. Pero no he visto a nadie darme té con leche. Me estaba señalando. Escribí otra nota y se la di. Gracias por enseñarme. Mañana también te traeré una taza de té con leche. No hace falta. Archer arqueó ligeramente las cejas. ¿No hay algunos ya preparados? Al decir eso me arrebató el té con leche de la mano. Metí una pajita y di un sorbo. La acción fue suave y fluida. Tanto el chico que sirvió el té con leche como yo nos quedamos atónitos. Archer levantó la vista y lo miró. Como si acabara de percatarse de su existencia. ¿No te importa? A ti sí. El chico negó lentamente con la cabeza. ¿Qué podía decir? Descubrí que Archer había estado hablando mucho últimamente.
Siempre intentaba encontrar algo de qué hablar conmigo. E incluso se negaba a ir a jugar al baloncesto cuando sus amigos lo llamaban. ¿Por qué no vas, Archer? Archer apoyó la cabeza en un costado y me miró. En cuanto oí esto, levanté la cabeza. Me la bajó. Archer me pasó la punta del bolígrafo varias veces por la punta del pelo. Sigue escribiendo. No sientas curiosidad por todo. Entonces giró la cabeza hacia su amigo. Estoy ocupado. Tengo que enseñarle inglés a mi compañero de pupitre. Los chicos emitieron un sonido de "oh" significativo. Con un tono prolongado. Era difícil no hacer reflexionar demasiado a la gente. ¿Archer? ¿Por qué dijiste eso?, articulé en silencio. No es cierto. Archer me miró y me preguntó. Ya no tienes que dedicar tiempo a enseñarme solo. Ahora puedo estudiar solo. Archer parecía un poco impaciente y arrojó el libro que tenía en la mano sobre la mesa. ¿No puedo hacerlo si quiero? Tras decir eso, empujó la silla y salió del aula. Cuando regresó, percibí un ligero olor a cigarrillo. Fue la primera vez que supe que Archer fumaba de verdad. Casualmente. Hoy también fue mi primer día de regla. Y solo me di cuenta cuando fui al baño durante el autoestudio de la tarde. Y ya me había manchado los pantalones. Estaba en un punto muerto. Sin saber qué hacer. Jocelyn. Debí de estar alucinando. Oí la voz de Archer en el baño de chicas. ¿Jocelyn? ¿Me estaba buscando en el baño de chicas? Me hice la muerta y no dije nada. Archer, desde la puerta, volvió a hablar. ¿Tienes la regla? Abrí los ojos de par en par al instante. Vi que tu silla estaba manchada. Temí que no estuvieras preparada. Así que te compré un paquete. Parecía que no sabía hablar y lo hacía de forma intermitente. ¿Dónde estás? En este momento. Sentí que no poder hablar era una gran impotencia. De lo contrario. Tenía muchas ganas de decirle por qué no podía encontrar a una chica que me lo trajera. Pero después de dudar 2 segundos, extendí la mano por debajo de la rendija de la puerta. Se oyeron pasos acercándose. Y me pusieron en la mano un paquete del tamaño de la palma de la mano. Luego se fue rápidamente. Lo tomé y solo entonces vi que era la marca que solía usar. Tras quedarme atónito por un momento. La abrí en silencio. Al salir, no esperaba que Archer siguiera esperando en la puerta. ¿Por qué no has vuelto al aula todavía? Le susurré lentamente. Te espero. Tomó el abrigo en mi mano. Se lo quitó y me lo puso. El chico era muy alto. Y la parte de arriba era tan larga que me cubría la base de las piernas. Las marcas apenas supurantes se pudieron cubrir por completo. Recuperé la cordura y no rechacé su amabilidad. Gracias. No dijo nada y se acuclilló frente a mí. No pude evitar dar un paso atrás. ¿Qué haces? Me miró. Luego me jaló y me ayudó a subir la cremallera. Al ver que estaba aturdido, el chico finalmente rió. ¿Estás tan conmovida que te quedaste atónita? Recuerda. No vuelvas a decir esas palabras para molestarme. Como si ya no necesitaras que te enseñara. Parpadeé y subconscientemente le dije no. ¿Puedo hablar? Archer dejó de sonreír lentamente y no respondió. Los chismes entre Archer y yo volvieron a descontrolarse. Yo seguía intentando aclararlo. Pero nadie me hizo caso. Así que algunos decidieron preguntarle directamente a Archer. Como sus amigos. Y me encontré con esta escena. Archer. Has estado actuando raro últimamente. ¿No me digas que te gusta mucho ese mudo? Archer guardó silencio unos segundos antes de hablar. La voz del chico sonaba un poco perezosa y cansada. ¿Cómo es posible? Tú mismo lo dijiste. Ella es muda. Los otros chicos se rieron. Lo sabía. ¿Cómo podía gustarle a Archer una persona con discapacidad? No lo refutó. Hice una pausa y retrocedí. Planeaba irme.
Pero por desgracia, al pasar desapercibido, hice un ruido. Por un instante. Las miradas de todos los que estaban frente a mí se posaron en mí. Noté que el rostro de Archer se puso feo al instante. Apenas había dado unos pasos cuando Archer me alcanzó. «Espera». Se paró frente a mí, frunciendo el ceño. Jocelyn suspiró levemente. «¿Lo oíste todo?» Pensé un rato y seguí pensando que no había necesidad de esconderme. Así que asentí. «Escúchame». Esperé en silencio lo que tenía que decir. Después de mucho tiempo. Bajó la mirada. Y su voz sonó un poco ronca. «Lo siento». Estaba un poco confundido. «No tienes que disculparte. Soy mudo para empezar. Y no me llamaste lisiado como la última vez». Después de escuchar su conversación, no me importó mucho. Desde que tuve un accidente de niño que me dañó las cuerdas vocales y ya no podía emitir ningún sonido. He escuchado esas palabras incontables veces. Aunque no haya mala intención. A veces la gente simplemente lo dice sin pensar. Así que eres mudo. Y así sucesivamente. Y el hecho de que Archer pudiera desmentir el rumor me hizo sentir aún más aliviado. El chico frente a mí se detuvo y me miró fijamente sin decir palabra. Le hice un gesto con la cabeza y estaba a punto de rodearlo. Pero me raspé el tobillo con una barra de acero oxidada que no vi con claridad. Di un respingo. Archer se dio cuenta y se agachó frente a mí. La herida es un poco grande. ¿Aún puedes caminar? Intenté moverme un poco y luego respiré hondo. No puedo moverme. Él tomó la decisión por mí. Al segundo siguiente. De repente me levantó. Lo miré. Su amigo que estaba detrás de él lo llamó. «Arquero. Espera. ¿Qué demonios está pasando aquí?» Tras unos segundos de silencio. Archer salió sin mirar a los lados. «Esto es lo que está pasando. En la enfermería». Archer me cargó y me sentó en una silla. Luego se agachó frente a mí e hizo ademán de quitarme los zapatos. Lo bloqueé. «Es demasiado problema para ti. Puedo hacerlo yo mismo». Levantó la vista y me miró fijamente. Me pareció ver una emoción distinta en sus ojos. Algo oscuro y difícil de comprender. Entonces apartó mi mano y me desató los cordones con cuidado. Me quitó los zapatos. «Jocelyn. Me disculpo por lo que dije», dijo sin mirarme. «No debí haberte llamado lisiado. ¿Puedes perdonarme?» Suspiré y luego lentamente articulé las palabras para que las viera. «En realidad no importa. No me tomé esas palabras en serio. Y también te estoy muy agradecido por enseñarme inglés». Aunque no diría que Archer y yo somos amigos, sus ocasionales gestos amables me conmovieron de verdad. Habían compensado hace tiempo el resentimiento inicial. Pero Archer no parecía querer oírlo. Su rostro palideció aún más. La mano que me sujetaba el tobillo incluso temblaba un poco. «Jocelyn. ¿No estás ni un poquito enojada?» Asentí. «No hay nada por qué enojarse». Después de ese día, la actitud de Archer hacia mí cambió repentinamente. Me traía té con leche sin tapujos y les decía a sus amigos que quería hacer la tarea conmigo. Y cuando alguien se reía de mí por ser un poco mudo, respondía con sarcasmo. «Si no eres mudo. Yo tampoco veo que también se te da hablar». La persona que se rió de mí se quedó paralizada al instante. Le di las gracias a Archer. Pero sentí que el ambiente se volvía cada vez más extraño. Esta sensación alcanzó su punto máximo cuando apareció el nuevo estudiante transferido, River. El nuevo estudiante transferido. Demos la bienvenida. El tutor le pidió que se sentara tranquilamente en el asiento vacío de la última fila por ahora. River pasó junto a mí y se detuvo unos segundos. Soltó una suave risa. ¿Un poco mudo? Asentí varias veces seguidas. Por suerte todavía se acordaba de mí. River fue mi compañero de pupitre durante 3 años en la secundaria. Archer frunció el ceño en cuanto terminó de hablar. «Cuidado con lo que dices.
Nuevo compañero de clase. River se burló. Lo detuve antes de que pudiera hablar. Escribí una nota y se la entregué a Archer. Está bien. Puede llamarme así. Porque sabía que River no tenía malas intenciones. Además, soy yo quien lo llama ojos de pez muerto. Este apodo no tiene nada que ver con él. Es tan guapo como Archer. Le puse el apodo por su nombre. Tras leer la nota, Archer la tiró directamente. Luego me miró con una media sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué no te enojas cuando te llama así? ¿Se conocían de antes? Asentí. River arqueó las cejas al oír esto. ¿Qué le escribiste? Le hice un gesto a River usando el lenguaje de señas que casi nunca uso en la escuela. Sabía que lo entendería. River volvió a preguntar, ¿te acompaño a casa después de la escuela? Sonreí, arqueando los ojos y las cejas y asentí. Claro. Archer asimiló todo esto. Pero no dijo nada. Sin embargo, permaneció extrañamente silencioso toda la tarde. Hasta después de la escuela. Me puso un cuaderno delante. No puedes irte a casa hasta que termines estas 100 preguntas de gramática. Negué con la cabeza e intenté negociar con él. Ya he pedido cita con mi amigo. Déjame llevármelo a casa y hacerlo. Archer no lo permitió. Después de que lo termines. Te acompaño a casa. Justo ahora. River se acercó. Miró a Archer y se burló. Compañero. ¿Qué derecho tienes a impedir que Jocelyn se vaya a casa? ¿Quién eres tú para ella? Archer tamborileó con los dedos sobre la mesa. Me veo relajada. Probablemente porque soy la persona que le gusta a Jocelyn. Puedo ser muy presuntuosa. No esperaba que todavía pensara que me gustaba. Entonces soltó un suspiro. Archer me miró de nuevo y dijo en voz baja. Me cepilló el flequillo con los dedos. Fue culpa mía por haber roto tu carta de amor antes. Como compensación. También te escribiré una carta de amor. ¿De acuerdo? Una carta de amor. Se oyó una risa en el aire. El tono de River estaba lleno de absurdo. Vamos. Saca la carta de amor que Jocelyn te escribió. Y me la comeré entera. Después de decir eso, sintió que no era suficiente y volvió a desafiar. Espera. Amigo. Mientras pueda sacarlo. Me comeré esa pila de papeles A4 del escritorio multimedia. Me desconcertó muchísimo el reto de River, similar al de la escuela secundaria. Pero lo más importante en ese momento no era esto. Escribí otra nota y se la enseñé a Archer. Lo dije hace mucho tiempo. Esa carta no la escribí yo para ti. Miré al chico que tenía delante y le expliqué con seriedad. Nunca me has gustado, la verdad. Le enseñé a Archer los fragmentos de esa carta. Simplemente los ignoró por completo. Parecía que creía que era normal que me gustara. Archer finalmente tuvo que aceptarlo. Me miró fijamente. Su mano apretaba la nota con tanta fuerza que la hacía temblar. Después de un largo rato, finalmente habló con voz ronca. Aunque no te gustase antes. ¿Qué hay de esta época? Jocelyn. ¿No he sido lo suficientemente bueno contigo? Guardé silencio un momento. Formulé la pregunta retórica. ¿Estás diciendo que te has enamorado de una lisiada? Fue él quien usó el tono más burlón para llamarme lisiada antes. Y también fue él quien dijo que un lisiado que lo quisiera causaría problemas. Archer guardó silencio. Me miró fijamente sin pestañear. Parecía muy dolido. Ya no tomé ese cuaderno. Antes de ponerme la mochila y marcharme. Le di una palmadita a Archer. El chico me miró. Y había un destello de esperanza en sus ojos. Sonreí y dejé un cuaderno con mis preguntas y apuntes de geografía organizados sobre su escritorio. Gracias, Archer. Le estuve muy agradecida. Durante ese tiempo cambió su perspectiva sobre mí y ya no discriminaba a las personas con discapacidad. Y también se había esforzado al máximo para darme clases particulares.
Un día, descubrí que su geografía era relativamente más floja que sus otras asignaturas. Basándome en las preguntas incorrectas y sus exámenes, organicé una colección de preguntas y apuntes incorrectos para él a cambio. Archer bajó la mirada en silencio y se quedó mirando el cuaderno. Hasta que River y yo salimos del aula. Él seguía sentado solo en su asiento. Su figura parecía solitaria. River fue todo lo contrario. Se burló de Archer todo el tiempo. ¿De verdad todavía espera que le escribas una carta de amor? Creo que se ha vuelto loco. En aquel entonces, cuando me confesé, sabía que escribir una carta de amor era demasiado cursi. Las palabras de River me dejaron paralizada. Obviamente, tenía que vender mi ensayo. Él también lo notó. Se detuvo lentamente y se giró para mirarme. Mudito. ¿Por qué te detuviste? ¿En qué estás pensando? Me quedé atónito un momento y negué con la cabeza inmediatamente. Estaba a punto de disimularlo como si nada hubiera pasado. Pero River no me dio esta oportunidad. Pensaste que me refería a cuando me confesé contigo. ¿Verdad? No sabía si asentir o negar con la cabeza. River no parecía avergonzado en absoluto. Con una palabra casual, podía acorralar a cualquiera fácilmente. Sí, eso y tan ancho, lo siento. Hablo de esa época. Y solo fue esa época. Desde entonces, no me ha gustado nadie más. Hay cosas que se entienden sin necesidad de decirlas. River me lo decía indirectamente. La persona que me gusta ahora sigue siendo tú. La serie de cambios repentinos que se sucedieron ese día me abrumaron un poco. Ese día. No pregunté más. River también me dejó espacio. Nunca pensé que tener una discapacidad significara no tener derecho a enamorarse. Pero en mi caso personal, como soy muda, tengo limitaciones tanto en mi vida como en mis estudios. Siempre voy un paso más lento que la gente normal. Así que para seguir el ritmo del público y no quedarme atrás, dedico casi todo mi tiempo a mejorar. En lugar de pensar en otras cosas, River es una persona muy agradable. Y mentiría si dijera que no siento nada por él. Pero enamorarme no está dentro de mis pensamientos actuales. Inesperadamente. En un futuro cercano. Yo también me retractaría y admitiría la derrota. Era obvio que River y Archer no se llevaban bien. Maestro. No tengo compañero de pupitre. Siento que no encajo en esta clase. Me siento muy solo. River se sentó en la última fila y levantó la mano con pereza. El tutor estaba un poco confundido. Pero ahora cada estudiante tiene su propio compañero de pupitre. Y no puedo separar a nadie así como así. La sonrisa en los labios de River me hizo sentir que las palabras del tutor eran justo lo que él quería. Maestro. ¿No hay una solución para la criada roja? Me señaló con la barbilla. Jocelyn y yo nos conocíamos de antes. Y entiendo el lenguaje de señas. ¿No sería más apropiado que me sentara con ella? En cuanto a Archer, recuerdo que no es de esta clase. ¿Verdad? River miró furiosa a Archer, cuya expresión se había ensombrecido. Y añadió lentamente, ¿cuál es la diferencia entre sentarse con otra persona? Archer se burló. ¿Crees que puedes sentarte con quien quieras? Al final, el tutor me dio el derecho a elegir. Fue solo cuestión de cambiar de asiento. Pero había un toque de melodrama. Miré a Archer. Lo siento. Entonces señalé a River y le dije a la profesora mi decisión. Aunque River no la hubiera propuesto, yo habría tomado la iniciativa de sugerir un cambio de asiento. Tras rechazar por completo a Archer, sería un poco incómodo sentarse juntos. Archer no perdió los estribos. Tampoco me miró con desprecio. Bajo su fría expresión, aún se percibía su tristeza. Jocelyn. Tiene que ser así. De ahora en adelante te trataré el doble de bien. También aprenderé lengua de señas. Archer bajó mucho su postura. Me hizo. En un momento de distracción. Creo que fui una persona extremadamente fría. Archer. Suspiré. No tienes que esforzarte tanto.
La mano que estaba a punto de levantar para jalarme se detuvo en el aire. Luego cayó débilmente. Debo decir que la aparición de River ha hecho que mi vida escolar sea mucho más cómoda. Jocelyn, acércate. ¿Por qué no entregaste tu tarea? La profesora me llamó justo antes de que sonara el timbre de clase. Normalmente Fosselblay y Sachern no lo habrían hecho. Tendría que escribir una nota con antelación para explicarlo. Le hice señas a River. Él levantó la cabeza y me observó atentamente con una sonrisa. Luego le tradujo a la maestra. Jocelyn dijo que su examen estaba empapado y ahora se está secando afuera, en el balcón. Si no lo creen, pueden salir a echar un vistazo. La maestra se tranquilizó y tomó un sorbo de agua. De acuerdo. Entrégamelo cuando esté seco o si haces una copia. Asentí y seguí gesticulando hacia River. Ayúdenme a agradecerle a la maestra. River no se movió. En cambio, la maestra hizo una pregunta extra. ¿Qué está diciendo esta vez? Nada. River me miró con una expresión de disgusto. Yo fui quien le enseñó lengua de señas a River. En segundo año de secundaria. River propuso un trato. ¿Y si me enseñas lenguaje de señas y te protejo en la escuela? La secundaria lo es. En cierto modo. Mucho más discriminatorio que en la preparatoria. Los estudiantes a esta edad no saben ocultar bien sus sentimientos. Enfrentarse al único estudiante mudo de la escuela. Un grupo vulnerable. Eran curiosos. Discriminatorios. Incluso me intimidaron para demostrar su superioridad. La primera vez que entré a la oficina arrastrando el cuerpo embarrado, le conté poco a poco al profesor todo el proceso de mi acoso. Pero al ser ignorado, River propuso este trato. Me negué. ¿Puedo llamar a la policía? River negó con la cabeza y se burló. Sin decir una palabra más. Esa tarde después de la escuela, llamé al 110 con mucha anticipación. Los pocos que cometieron el acoso cometieron el delito bajo vigilancia. Después de que llegó la policía, también recuperaron las grabaciones y confirmaron que había sufrido acoso. La solución era que me pidieran disculpas sinceras y escribieran una autocrítica. Estaba un poco aturdido y tiré de la manga del policía. Disculpe. ¿Qué hago si me acosan la próxima vez? El decano de estudiantes habló primero. No. Jocelyn. La maestra los vigilará de cerca. ¿Y no saben cómo arrepentirse? Tuve que soltar la mano. La policía había hecho todo lo posible. Estaban lidiando con un grupo de estudiantes de secundaria con mentes incipientes. Además me acababan de golpear un par de veces y no sufrí lesiones graves. A los ojos de todos. Así eran las cosas. Y tuvieron que dejarlo sin resolver. Antes de que sus padres se los llevaran. La chica que iba delante de repente me hizo una reverencia muy seria. Lo siento, Jocelyn. Nos equivocamos. No lo volveremos a hacer. Nos perdonarás. ¿Verdad? No había otra opción que decir que no a esta pregunta. De lo contrario, pasaría de ser la víctima a una pequeña persona discapacitada que se negaba a perdonar cuando tenía razón. Asentí ante la expectación de todos. La chica sonrió dulcemente. Entonces seremos buenos amigos de ahora en adelante. Este autoproclamado mejor amigo mío. Durante los ejercicios matutinos del día siguiente, tomó a la gente y me arrastró detrás del edificio de enseñanza vacío. Esta vez. Eligió un punto ciego para la vigilancia. Jocelyn. ¿Sabes qué? Ayer escribí una autocrítica de 2000 palabras. Estoy muy cansada. Dijo con voz coqueta. Al segundo siguiente me dio una bofetada en la cara. ¿Qué hago? ¿Qué tal si te doy 2000 bofetadas también? Antes de que me diera la siguiente. La chica cayó al suelo de repente y se arrodilló frente a mí. River salió por detrás y recogió el balón que acababa de golpearle la pierna. ¿De qué hablas? ¿Me dejas escuchar también? Se rumoreaba que River una vez había golpeado a otro chico en el hospital. Al verlo intervenir en este asunto, el grupo se dispersó rápidamente. Así que... ¿Jocelyn?
¿Aceptarás mi trato? Se acuclilló frente a mí. Su voz clara y fría. En aquel febrero cuando la hierba era exuberante y las currucas volaban. Era la única señal de vida que tenía a la vista. No lo supe hasta que se me confesó antes de la graduación. River aprendió lenguaje de señas desde el principio para poder comunicarse conmigo. Mudito. La voz familiar me devolvió la conciencia. El latido de mis viejos recuerdos se apagó. Escribí 3 palabras sin expresión y se las di. Ojos de pez muerto. River se burló. ¿Por qué sigues tan vengativo? Lo ignoré y seguí con mi autoestudio. River preguntó con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. ¿Podrías considerarme después de la graduación? Mi penta hizo una pausa. Manchando una mancha negra. Había pensado en ir a un gran hospital para que me revisaran las cuerdas vocales después de graduarme. Esperaba recuperar la voz y volver a considerar esas cosas como una persona normal. Inesperadamente. Recuperé la voz al instante. La principal causa de mi pérdida de voz fue el trastorno de estrés postraumático TEP. Antes de cambiarme de escuela, en primer año de secundaria, vi a un compañero saltar de un edificio y morir delante de mí. La sangre salpicó el lugar. El director. Jim. Me agarró de los hombros en un ataque de nervios. Te dije que llamarás a la policía. ¿Dónde está la policía? Tú lo mataste. No tiene nada que ver conmigo. Lo mataste. Mi mente se quedó en blanco. Como si hubiera dejado de funcionar. Repasando estas 2 frases una y otra vez. Llamé a la policía. No fui yo quien lo mató. Tenía el teléfono de Jim en la mano. Y justo cuando marqué el 110, ese chico cayó justo delante de mí. El estruendo casi me reventó los tímpanos. Jim me señaló y rugió, «Eres tú. Por tu culpa el rescate se retrasó. No tiene nada que ver conmigo». Abrí la boca. Pero ni siquiera pude decir una palabra de refutación antes de desmayarme. Al despertar, descubrí que no podía emitir ningún sonido. Finalmente despidieron a Jim y se fue. Nunca imaginé que lo volvería a ver. En ese momento. Estaba en un estado lamentable. Envuelto en una chaqueta acolchada de algodón hecha jirones. Cayó delante de un coche. ¡Ah! Mi pierna. Su torpeza les decía a todos que intentaba chantajearme. El dueño del coche no era alguien con quien se pudiera jugar. Salió del coche y le dio una patada a Jim. Y se fue maldiciendo. Jim no se atrevió a levantarse y perseguirme. Fue entonces cuando me vio. El hombre apretó los dientes. Y toda su expresión se desvaneció poco a poco al verme. Me miró sin expresión alguna. Después de un rato caminó hacia mí. Jocelyn. ¿Aún recuerdas al profesor? Sentí un poco de miedo inexplicablemente y asentí. Él apretó los labios y sonrió de forma misteriosa. ¡Qué bien! Su mano polvorienta me tocó la cabeza. El maestro. Ya sabes. También te recuerda todo el tiempo. ¿Sigues yendo a la escuela aunque seas mudo? ¿Por qué una persona sana como el profesor miente más que un perro? Pero sentí un escalofrío. Esquivé su mano. Pero me sujetó. Jocelyn, ¿por qué no te vas a casa? Archer se acercó y me jaló silenciosamente tras él. ¿Quién eres? Entonces miró a Jim. La mirada del hombre lo recorrió y se posó en mí. Finalmente se dirigió hacia Seltmai. Bajó la mano. Un antiguo director. Solo charlando. ¿Ya terminaste de hablar? ¿Puedes irte? Archer lo miró pensativo unos segundos y luego me llevó lejos. A un lugar donde no podía ver. Jim me miró fijamente la espalda un buen rato. De repente. Se rió. Como loco. Al día siguiente River y yo volvimos a ver a Jim camino a casa desde la escuela. Esta vez. No se acercó. Simplemente se quedó cerca y me observó en silencio. Jocelyn. ¿Es el director de tu primer año de secundaria que mencionaste antes?
River casi siempre se comportaba con naturalidad. Asentí. Parecía estar pensando en algo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba un poco pesada. Se le veía al límite de sus fuerzas. River no entró en detalles. Solo dijo: aléjate de él. Recientemente. Espérame para ir y volver de la escuela juntos. La premonición de River era correcta. Pero no esperaba que se hiciera realidad tan rápido. Casi siempre iba en coche con River para ir y volver de la escuela. Y Jim no tenía oportunidad de acercarse a mí. Inesperadamente. Podía estar tan loco. Trajo un cuchillo de fruta y se coló en la escuela. Estudiante. ¿Sabes en qué clase está Jocelyn? Soy su tío. ¿Puedes llamarla a solas por mí? Dile que la espero en el último piso. Estaba parado no muy lejos y vi esta escena. Sentí un escalofrío en la espalda. Sí. Sí. En realidad soy su tío. Yo. El hombre miró a su alrededor mientras hablaba. Me miró de reojo. Me miró a los ojos. Su sonrisa se hizo más profunda. No importa. Ya la encontré. Dicho esto, se acercó a mí. Tuve un mal presentimiento, me di la vuelta y eché a correr. Porque no podía pedir ayuda. Nadie notó que algo andaba mal de inmediato. Hasta que Jim sacó un cuchillo y me persiguió desesperadamente. Ah. Alguien ha entrado en la escuela con un cuchillo. Llama a la policía, rápido. Llama a la policía. Me escondí rápidamente en el aula. El campus se sumió en una conmoción instantánea. No me atreví a mirar atrás y corrí desesperadamente hacia adelante. Escondido en el edificio de enseñanza más cercano. Ayúdenme. Quise pedir ayuda a quienes me rodeaban más de una vez. Pero después de abrir la boca por un buen rato, seguía sin poder emitir ningún sonido. Jocelyn. No mereces vivir bien. La voz del hombre se acercaba cada vez más. Justo cuando sentí que estaba a punto de alcanzarme. Jim. Jim. Llamé a la policía. La voz de River detuvo a Jim. La policía llegará pronto. Te aconsejo que no busques tu propia muerte. Dicho esto, se acercó sigilosamente al hombre del cuchillo. La mano de Jim, que sostenía el cuchillo, temblaba de emoción. ¿Todavía me importa eso? Mejor moriremos juntos. Inmediatamente intentó perseguirme de nuevo. Jocelyn. Corre. River se abalanzó sobre Jim. Me escondí en el aula más cercana. Lanzó el vaso. Lo vi durante el forcejeo entre River y Jim. Jim no pudo soltarse. Y el cuchillo en su mano se clavó directamente en el abdomen de River. River. Golpeé el vaso y abrí la boca para gritar con todas mis fuerzas. El chico levantó ligeramente la vista y me miró a los ojos. Negó levemente con la cabeza, indicándome que no saliera. Su mano aún sujetaba con fuerza a Jim. Maldita sea. Aún no lo soltaba. Los enviaré al infierno juntos. Diciendo eso, estaba a punto de apuñalarlos por segunda vez. Río. Abrí la puerta y grité con voz ronca. Por primera vez en años. Hice un ruido. Mi voz estaba ronca. Pero no me importó. Con el bastón que habían robado del aula en la mano, corrí hacia allá. Justo antes de que Jim lo apuñalara. Usé todas mis fuerzas para golpearle la cabeza. Sus movimientos finalmente se detuvieron. Desafortunadamente se dirigía hacia el vertedero. No se desmayó como en una telenovela. En cambio, fijó su atención en mí. Corre. River ya no tenía fuerzas para hablar. Pero seguía sin soltarse. La sangre manaba de su abdomen y se derramaba por todo el suelo. Apreté el palo con fuerza y me enfrenté a Jim. No podía irme. No podía dejar que River muriera por mi culpa. El hombre, que había perdido la cabeza por completo, me miró con una media sonrisa. El cuchillo en su mano se sacudía con sangre mientras caminaba hacia mí. El sonido de una sirena policial atravesó la atmósfera opresiva y estancada.
Jim miró hacia afuera instintivamente. Aprovechando la oportunidad, golpeé con fuerza la mano que sostenía el cuchillo. El nítido sonido de la hoja al impactar contra el suelo marcó el desenlace de este tumulto. Archer entró con la policía. Miró a River con expresión compleja y luego caminó hacia mí. Jocelyn. ¿Cómo estás? ¿Te duele algo? Mi cuerpo se quedó inerte. Pero aún así me obligué a apartar a Archer y corrí hacia River. River. Río. Cuando intenté decir las siguientes dos palabras, no pude emitir ningún sonido. Estaba tendido en el suelo con la conciencia débil. Aún tenía los ojos ligeramente abiertos. Negó con la cabeza. Y forcé una sonrisa pálida. Me arrodillé a su lado, desconcertada. Y parecía que no podía hacer nada más que llorar. Nadie se atrevió a tocarlo antes de la llegada del servicio médico de emergencia 120. Aunque casi había perdido la fuerza, River logró pronunciar la última frase de forma intermitente. ¿No te prometí que si me enseñabas lenguaje de señas te protegería? Intentaba hacerme sentir menos culpable. Río. Me costaba mucho hablar. Y mi voz estaba aún más ronca y fea por los sollozos. Le agarré la mano. Temblando incontrolablemente. El servicio médico de emergencia 120 finalmente llegó y se llevó a River. Archer estuvo a mi lado durante todo el proceso. Jocelyn. Ya puedes hablar. Te llevaré al mejor hospital enseguida para un chequeo. Le aparté la mano y seguí mirando hacia donde se había ido el servicio médico de urgencias 120. Quiero encontrar a River. La sonrisa en el rostro de Archer lo decía. Jocelyn. Me di la vuelta. No había ninguna emoción perceptible en los ojos negros del chico. Pero eran tan profundos que ni un solo rayo de luz podía penetrarlos. Olvídalo. Soltó una suave risa y no dijo nada más. Cuando fui de urgencia al hospital, River seguía en urgencias. Aunque la herida no afectaba una parte vital. Había perdido mucha sangre. Me quedé afuera sentado mientras la luz roja del quirófano estuvo encendida. En ese momento. Por fin lo entendí. El lugar donde más oraciones se escuchan no es un templo. Sino un hospital. Río. Despierta rápido. El mudo ya puede hablar. En lugar de usar lenguaje de señas, quiero decirte que me gustas con mis propias palabras. No sé cuánto tiempo estuve aturdido. Finalmente Adincho se sintió tímido. La luz del quirófano se apagó. El médico salió con voz relajada. No es para tanto. No te preocupes. Se despertará cuando pase el efecto de la anestesia. Dejé escapar un suspiro de alivio. El cansancio de todo el día. El miedo persistente. Y la presión me invadió como una inundación que se desborda en ese instante. No pude aguantar más y me desmayé. Cuando desperté, Archer estaba sentado a mi lado. Al verme abrir los ojos, me dedicó una leve sonrisa. No querías ir. Así que le pedí al médico que viniera a revisarte. Ya puedes hablar. Jocelyn, pero últimamente no le hables mucho. No es bueno para tus cuerdas vocales. Me di cuenta de que había 2 policías esperando afuera de la puerta. Gracias, Archer. Parecía que le había estado agradeciendo todo el tiempo. Pero aparte de agradecerle, no parecía tener otra forma de expresarme. Había otros policías afuera esperando para interrogarme. Dije lentamente. Archer bajó la mirada. Después de mucho tiempo explicó en voz baja, no, están aquí para llevarme. No me dio oportunidad de discutir. No me miró ni una sola vez mientras me contaba toda la historia. Jim se había colado en la escuela con su ayuda. Había presentido el peligro de Jim. Archer dijo que su intención original era que cuando Jim sacara el cuchillo en público, tuviera el motivo del intento de asesinato. Y entonces podría enviar a Jim a prisión de por vida. Archer había llamado a la policía con antelación. Pero lo que no esperaba era que yo me presentara ante Jim antes. La situación se adelantó. La policía llegó con mucha lentitud. El rescate no fue oportuno.
Nunca imaginó que las cosas acabarían así. Solo quería ayudarme a librarme de una plaga. Me quedé mirando al chico que tenía delante. Y se me humedecieron los ojos. ¿Sabes que River casi pierde la vida por tu culpa? Archer me dio la espalda. No supe si estaba avergonzado o algo más. No esperaba que llegara tan lejos por ti. Porque no lo haría. Pensó que nadie haría algo así. Antes de que se llevaran a Archer, dejó una carta. Era la carta de amor que había dicho que me escribiría hacía mucho tiempo. Justo antes de abrirlo, una enfermera vino a informarme. River se había despertado. Dejé la carta. Me levanté de la cama. Y corrí a su habitación. Nunca volví a abrir esa carta. Empujé la puerta de la sala. La vitalidad del niño en la cama eclipsaba su aspecto enfermizo. Me miró. Arqueó las cejas. Y sonrió. Mudita. Recuerdo que ya puedes hablar. Bajé los hombros tensos y sonreí también. Sí, humedece un ojo perdido. Ojos de pez muerto. Fin del texto completo.